Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? A mis alumnitos de tercero B y tercero D, como siempre. Bueno, estuve corrigiendo algunas producciones que les había mandado hacer, sobre todo a los nenes de la tarde, que ya se los di la semana pasada, que pudimos hacer videollamada, que era una pequeña historia con Bambú, que era el protagonista de nuestro libro, en este caso con una tortuga. O sea, podían inventar en qué lugar se encontraban, qué podían hacer, ponerle un nombre a la tortuga, si ya eran amigos de antes, si salieron a pasear, si salieron a comer, si compartían alguna actividad, lo que ustedes quisieran. Esas producciones van a ser libres y les voy a dar bastantes para que hagan. Pero lo que sí me encontré, bueno, y a los nenes de la mañana, recién hoy, les pude dar esa actividad porque tuvimos conexión en grupo a partir de hoy. Así que tienen tiempo para entregarla en estos días. Pero ustedes, los de tercero B, que van a comenzar esa redacción, y para los de tercero D, que ya se las corregí, pero que noto algún tipo de detalle en la elaboración de la narración, en la escritura. Y particularmente me voy a detener, porque yo les corrijo o trato de corregirles todo, hasta la última falta de ortografía, y hay palabras que ya hemos visto desde que comenzamos a escribir, que son día, mamá, y la palabra papá. Esas tres palabras no puedo escribirlas mal. Siempre van con tilde. La palabra día la llevan ahí y las palabras mamá y papá en la última A. Esto es así toda la vida y no va a cambiar jamás. También tengo que tener en cuenta que cuando escribo una palabra, por ejemplo, el uso de la R, que esto ya lo hemos visto, o sea, los nenes de que están en tercero ya lo vieron o lo tienen que haber visto, y si no, hacemos un pequeño repaso. La doble R, ¿sí? La doble R es una letra que yo voy a escribir en palabra, en el medio de la palabra, cuando tenga que diferenciar y cuando esa palabra me suene fuerte, y por lo general va entre dos vocales la letra doble R. Por ejemplo, si yo escribo la palabra perro, ¿sí? Voy a escribir dos R porque ven que suena fuerte, perro, digo yo. Y justamente cuando la escribo me doy cuenta que se encuentra entre dos vocales, o sea que no falla. Ojo, que la palabra con una sola R existe también, pero es otra palabra que no tiene nada que ver, que es pero. Cuando yo digo, ay, hoy tenía que leer el libro, pero tuve sueño y no lo hice. Ese pero lo utilizo con una sola, y no es una R, es una R, suena más suave. Yo digo pero. Ahora, si digo perro, ahí sí van las dobles R. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el femenino de perro, que sería perra, ¿no? Mi perra se llama Sheila, ¿sí? Entonces, acá ocurre lo mismo, suena fuerte y está entre dos vocales. En cambio, si yo escribiera una sola R, no dice perra acá, dice pera, suave. Y es otra cosa, es la fruta. Miren la diferencia que hay. Por eso es muy importante cuando estoy escribiendo que me suene la palabra. Yo primero la escribo en mi cabeza, la historia. A ver, yo quiero escribir. En una historia está formada por muchas oraciones, ¿no? Entonces, si yo quiero empezar a escribir una historia, digo, bueno, va a comenzar. Bambú estaba caminando por el bosque. Listo, la escribo. Voy en mi cabeza. Bambú. Dejo un espacio porque ahora hay otra palabra. Estaba caminando por el bosque. Veo cuántas palabras lleva esa oración. Pongo un punto porque ya terminé esa oración. Entonces, para comenzar otra, tiene que haber un punto que me dé el inicio a la otra oración. De repente se encontró con su amiga la tortuga Pipi, por decir algo. Ese de repente, cuando una palabra suena fuerte y es una R, no van dos R's al principio de una palabra que suena fuerte, jamás.
siempre va una sola. La doble R va en el medio de las palabras. Nunca una palabra termina ni comienza con doble R. Por ejemplo, acá yo escribo repente, de repente, va separado, de repente. Y si quiero escribir, por ejemplo, la palabra peor, que también suena con R, va una sola, ¿sí? Al principio y al final, aunque suene fuerte, va una sola. Con una sola alcanza el sonido, ¿de acuerdo? Pero hoy me quería detener, bueno, este es un punto. Me quería detener en cuando escribo una oración en una historia y se me termina el renglón. Vamos a suponer que el pizarrón es el renglón. Entonces yo escribo, por ejemplo, mi amiga la tortuga. Entonces yo empiezo a escribir tortuga, pero ¿qué pasa? Ay, se me terminó ahí el renglón. Entonces, ¿qué hago? Le pongo la letra A acá abajo. Bueno, entonces, tendemos a escribir hasta que el rengloncito se me termina. Y no es así. Cuando me ocurre esto, que a mí se me termina el renglón, pero no terminé de escribir toda la palabra, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos opciones. O la borro y la escribo más chiquita para que me entre completa. Esa sería una opción. Entonces después sigo escribiendo en el otro renglón. La segunda opción la voy a escribir acá abajo. Sería no escribirla, entonces directamente mi amiga la, aunque tenga lugar, como sé que no me va a entrar, la escribo completa acá abajo. Tortuga. Y la tercera opción es que si tengo un poco de renglón, me va a entrar una parte de la palabra y el resto abajo. Eso está bien. Pero no puede entrar cualquier parte y cualquier parte abajo. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Tengo que hacerlo primero, lo voy a hacer escribiéndolo. Luego puedo usar directamente mi mente y mi cabeza. Entonces, la palabra tortuga la tenemos que separar en sílabas, ¿sí? Entonces, ¿qué es separarla en sílabas? Es hacer como cuando estábamos en primero, ¿cuántas partecitas tiene la palabra? Entonces yo digo, tortuga, 3 partecitas. En la primera parte entra tor, hago un guión, en la segunda parte entra tu, hago un guión, y en la última parte entra ga. Entonces, ¿qué me ocurre? Veo, ¿qué me conviene? Puedo escribir esta parte y esta parte. A ver si me entran. Tortu, perfecto. Entonces, la última partecita, ¿qué hago? Hago una rayita acá, que significa que la palabra continúa abajo. Tortu, y hago una rayita acá, que significa que la palabra continuó y terminó acá abajo. Entonces, cuando yo leo, digo, mi amiga la tortuga. ¿Sí? La otra manera sería, si yo tuviese menos lugarcito, escribir la primera sílaba. Escribo tor, hago el guión, debajo vuelvo a hacer el guión y escribo tuga acá abajo. Mi amiga, la tortuga. ¿Sí? Lo que nunca puedo hacer, o sea, ahí borré justo la A. Si la palabra se separa en sílabas así, lo que nunca puedo hacer es, por ejemplo, escribir la primera sílaba y como tengo lugar, bueno, escribo una sola letra de la palabra y todo lo otro que me queda lo escribo abajo. No, eso está mal, porque así no está separada en sílabas la palabra. Entonces, al principio por ahí lo que me conviene es hacerla aparte y ver realmente cuántas sílabas tiene, a ver cuántas me van a entrar en ese espacio. Después yo lo voy a hacer con la cabeza, voy a hacer todo, ¿no? Ah, no me entra, tengo que borrar esto, ¿entienden? Entonces, esto, lo que yo noto mucho es que ustedes cuando escriben hasta el final y ponen una sola letrita abajo, ¿sí? Así que quiero que a partir de ahora traten de tener cuidado en ese momento de escribir. Por supuesto que hay muchas cosas más para tener en cuenta, pero esta es una de las que más noté.
A ver si a partir de ahora tenemos como ese cuidado, ese recaudo, a ver si las redacciones salen un poquito mejor. Ustedes pueden fijarse en el libro, por lo general en los libros de estudio están diseñados de tal manera que no hay cortes de palabras. Sí lo van a ver en libros, por ejemplo, de literatura. En libros de literatura, yo después les voy a mostrar cómo se cortan las palabras y se les hace una rayita queriendo indicar que la palabra continúa abajo y están bien separadas en sílabas. No se hace un corte en cualquier lado. ¿Queda claro? Bien, a ver si lo ponemos en práctica. Nos vemos.